La densa atmósfera nocturna se cernía pesadamente sobre la vasta calzada que unía la capital mexicana con Querétaro, envolviendo el asfalto en una delicada neblina, como si la realidad misma hubiera optado por un profundo mutismo. Transcurría la alta madrugada cuando Tomás Ramírez, un veterano conductor de taxi con más de una década de experiencia al volante, progresaba infatigable, con la mirada clavada en la potente luminosidad de sus faros que consumían la opaca penumbra. La circulación vehicular era completamente nula. Únicamente su presencia, el ronroneo persistente del vetusto vehículo Tsuru y la emisora de radio sintonizada en melodías nostálgicas de boleros de antaño, lo acompañaban en su solitaria travesía. Tomás había ajustado su asiento en una ligera inclinación, una posición que había adoptado meticulosamente con el tiempo para mitigar la tensión en su espalda. Sus palmas estaban marcadas por años de trabajo arduo, sus ojos denotaban una fatiga profunda y su espíritu, aún más desgastado, reflejaba el peso de incontables jornadas. Durante aquella particular noche, después de haber finalizado un servicio de transporte en el pintoresco poblado de Tepoztlán, había tomado la determinación de retornar utilizando una vía secundaria, ajena al bullicio de las rutas principales. La verdad es que carecía por completo de apetito por captar más usuarios. Su único anhelo era alcanzar la comodidad de su hogar, entibiar unos frijoles y sumirse en un merecido descanso. Sin embargo, el destino, con su acostumbrada predilección por la sorpresa, especialmente en esas horas crepusculares en que el universo parece sumido en un letargo profundo, albergaba designios completamente distintos para él. Precisamente al llegar a la altura del mojón kilométrico número 94, su vista captó una figura inusual. Un individuo caminaba descalzo por el arcén, su silueta envuelta en una túnica inmaculada que le llegaba hasta los tobillos, como si acabara de emerger de una representación teatral de otra época o de un siglo distante. Su cabellera, de un tono oscuro y considerablemente larga, caía suavemente sobre sus hombros, y una barba tupida, aunque prominente, no lograba ocultar la serenidad que emanaba de su semblante. Avanzaba sin prisa aparente, manteniendo la cabeza erguida con una dignidad notable, como si las bajas temperaturas de la madrugada y la vasta soledad del camino no ejercieran la menor influencia sobre su compostura. Tomás, impulsado por un instinto primario e irrefrenable, accionó el freno de golpe. El enigmático hombre se volvió con una pausada lentitud y le ofreció un leve asentimiento con la cabeza. Sin proferir vocablo alguno, abrió la puerta trasera del automóvil y tomó asiento con una suavidad asombrosa. «Gracias por la detención», articuló con una tonalidad vocal cálida y profundamente resonante. Tomás, perplejo, frunció el entrecejo, observándolo a través del espejo retrovisor. «No resulta nada común encontrar personas como usted por estas latitudes. ¿Necesita algo en particular? ¿Hacia dónde se dirige?». La respuesta fue inmediata y llena de una paz que descolocaba al taxista. «Hacia donde usted decida encaminarse». «Está bien», replicó Tomás, aún más desconcertado. El conductor de alquiler titubeó durante unos instantes. Inicialmente, su mente barajó la posibilidad de que se tratara de un indigente, alguien que se hubiera fugado de algún refugio o, lo que sería aún más preocupante, de una institución psiquiátrica. Sin embargo, no percibía en la presencia del forastero el menor atisbo de amenaza. Por el contrario, su simple existencia, por más extraña que resultara en aquel contexto desolado, infundía en Tomás una inexplicable sensación de sosiego. Reanudó la marcha, y un silencio denso y prolongado invadió el habitáculo del vehículo durante varios kilómetros. Únicamente el zumbido constante del motor y las melancólicas melodías que emanaban de la radio servían de compañía. No obstante, la intrínseca curiosidad de Tomás finalmente superó su capacidad de contención. «¿Y cuál es su nombre, señor?»,
inquirió con una voz que intentaba sonar casual. Jesús, respondió el hombre con una naturalidad pasmosa. Tomás sintió cómo tragaba saliva con dificultad. Por un instante fugaz, un escalofrío le recorrió el cuerpo, no provocado por el temor, sino por una rara sensación, como si aquella simple palabra hubiese despertado algo largamente olvidado en lo más profundo de su pecho. Jesús es un buen nombre. Mi madre siempre solía decir que uno nunca está verdaderamente solo si lleva su esencia en el corazón. El enigmático pasajero esbozó una sutil sonrisa. Tu progenitora tenía toda la razón. Tomás, sobresaltado, giró brevemente la cabeza. Disculpe, dijo que mi madre tenía razón. No lograba recordar haber mencionado a su madre en la conversación, pero quizás, en medio de su turbación, lo había hecho sin ser consciente. El taxímetro continuaba su implacable conteo, pero la tarifa ya no ocupaba los pensamientos de Tomás. Existía algo en la persona de aquel pasajero que lo distraía por completo de la monotonía de lo cotidiano, como si en su compañía el transcurrir del tiempo se doblegara y adquiriera una dimensión diferente. Deseaba fervientemente formular más interrogantes, dilucidar la verdadera identidad de aquel hombre, su procedencia, la razón de su andar descalzo, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta, negándose a ser pronunciadas. En ese preciso momento, como si el enigmático extraño poseyera la facultad de leer sus pensamientos más íntimos, pronunció: «Estás fatigado, Tomás, y no me refiero únicamente al cansancio físico del trabajo. Estás exhausto de arrastrar contigo lo que ya no está en tu poder modificar. Para seguir descubriendo relatos que transforman, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús». El conductor de taxi apretó el volante con una fuerza casi convulsiva. «Nos conocemos de algún lado», balbuceó con voz temblorosa. «Aún no», replicó Jesús con serena calma, «pero te aseguro que lo haremos». Un mutismo absoluto y denso se apoderó del habitáculo del taxi. Incluso la radio, que momentos antes había emitido melancólicas melodías, pareció enmudecer. Tomás sentía con una certeza inquietante que algo de trascendental importancia estaba a punto de iniciarse, algo infinitamente más vasto y significativo que cualquier servicio de transporte nocturno que hubiera realizado. Todavía no lo sabía con claridad, pero aquel encuentro fortuito estaba destinado a alterar el rumbo de su existencia de una manera profunda e indeleble. Tomás Ramírez no había dedicado toda su vida a la labor de taxista. En un tiempo pasado, llegó a ser el orgulloso propietario de su propio taller mecánico, ubicado en el barrio de Iztapalapa, un establecimiento humilde en su apariencia, pero reconocido por su intachable honestidad. Allí, sus jornadas transcurrían dedicadas a la reparación de motores, mientras el soniquete incesante de la cumbia emanaba de una vieja radio, convirtiéndose en la banda sonora de su día a día. Se consideraba una persona feliz, o al menos así lo creía en aquel entonces. Tenía una esposa que lo amaba profundamente, Margarita, y una hija que lo idolatraba, viéndolo como un verdadero héroe en su incipiente mundo. No obstante, el inexorable paso de los años, la rutina monótona y el progresivo silencio que se instaló en su hogar, fueron erosionando paulatinamente los cimientos de su felicidad y sus relaciones más preciadas. El deceso de Margarita sobrevino sin previo aviso. Un infarto fulminante la sorprendió una tarde dominical, justo en el momento en que se encontraba preparando unos chiles rellenos, uno de sus platillos favoritos. Tomás, en ese instante crucial, no se hallaba en casa. Estaba en su taller, absorto en la reparación de una camioneta que, en retrospectiva, bien podría haber esperado. Ese doloroso detalle, la imposibilidad de haber estado a su lado en sus últimos momentos, lo perseguía implacablemente cada noche, manifestándose como un lamento perpetuo que jamás lograba acallarse. A partir de aquel trágico evento, su vivienda se transformó en un sombrío museo del dolor. Las risas, antes tan habituales, se extinguieron por completo,
su hija se distanció de él, y él mismo se hundió en un abismo de culpa inquebrantable. Las deudas se acumularon y lo obligaron a vender su preciado taller. La clientela, fiel en otros tiempos, se esfumó progresivamente y con el paso del tiempo, lo único que logró conservar fue un venerable Tsuru, modelo 2002, al cual adaptó para convertirlo en taxi, su único sustento. Recorriendo las intrincadas y bulliciosas calles de la ciudad, no buscaba tanto la afluencia de pasajeros, sino más bien un refugio, una serie de distracciones que le permitieran evadir el tormento de sus propios pensamientos. En cada rostro desconocido que abordaba su vehículo, encontraba una excusa para no sumergirse en la introspección. Sin embargo, el opresivo silencio del volante, ese confidente mudo de sus interminables jornadas, siempre lo alcanzaba, arrastrándolo de vuelta a su dolor. Su residencia se reducía a un modesto departamento en la unidad Vicente Guerrero, compuesto por 3 habitaciones de tamaño reducido, una cocina excesivamente angosta y una ventana que ofrecía una vista directa al patio común. Un lugar donde los niños jugaban bulliciosamente mientras él, en la quietud de su soledad, fumaba observándolos. En ocasiones, una pregunta melancólica asaltaba su mente. Alguien lo recordaría el día en que su existencia se desvaneciera. Otras veces, su anhelo más profundo era el de desaparecer sin producir el menor ruido, tal como el humo de su cigarro se desvanecía en el aire, sin dejar rastro. Contaba con 52 años, pero su espalda, marcada por el incesante trajín de la vida y el peso de sus pesares, le dolía como si cargara 70. Las noches transcurridas en vigilia, las cenas solitarias de sopa instantánea y los recuerdos que lo abrumaban con un peso superior a cualquier turno doble, contribuían a su deteriorado estado. Su hija, Daniela, se había mudado a Toluca hacía 3 años, y desde entonces la comunicación entre ellos se había roto por completo. Ella le reprochaba su notoria ausencia emocional, su frialdad inexpresiva, y la manera en que él solía cerrar todas las puertas a la expresión de sus sentimientos. Él, por su parte, nunca supo cómo replicar a tales acusaciones sin quebrarse por completo. En lo más profundo de su corazón ya no albergaba fe, no creía en Dios, no confiaba en la vida misma y mucho menos en su propia persona. Cada jornada la vivía como si se tratara de un préstamo efímero. Cobraba lo estrictamente justo, evitaba hablar más de lo necesario y procuraba no involucrarse en los asuntos ajenos. Las madrugadas le eran gratas porque, en esas horas silenciosas, nadie le inquiría sobre su estado de ánimo. Simplemente se dedicaba a conducir. Te invitamos a sumergirte en más narrativas inspiradoras. Suscríbete a Tiempo con Jesús. En aquella madrugada, cuando la figura de Jesús abordó su vehículo en la autopista, su mente se encontraba a la deriva, sumida en otros pensamientos. Reflexionaba sobre una llamada que jamás realizó, sobre una epístola que nunca llegó a escribir, sobre un perdón que jamás tuvo la valentía de solicitar. No abrigaba la más mínima creencia en los milagros ni en las señales divinas. Si en aquel instante alguien le hubiera asegurado que esa noche marcaría el inicio de un cambio profundo y diferente en su vida, Tomás se habría mofado sin reparo alguno. Sin embargo, allí estaba, con un enigmático desconocido ocupando el asiento trasero, un hombre que parecía poseer un conocimiento asombroso sobre aspectos de su vida que él nunca había pronunciado en voz alta. Era un individuo que no encajaba en ningún patrón preestablecido, que no solicitaba dinero alguno ni infundía el más mínimo temor. Simplemente se expresaba con una calma que desconcertaba profundamente a Tomás. «Arrastras un peso mucho mayor del que estás dispuesto a reconocer», le había dicho el pasajero minutos antes. Y la verdad era innegable. La existencia de Tomás se había convertido en una pesada mochila colmada de decisiones erróneas, de palabras que quedaron sin pronunciar y de abrazos que nunca se brindaron. Lo más desolador era que no poseía la menor idea de cómo vaciarla,
de por dónde comenzar a aligerar esa carga. Así que, en su desesperación, se aferraba a la única acción que conocía: seguir conduciendo sin rumbo aparente. Mientras el automóvil Tsuru avanzaba pausadamente por la autopista, una suave brisa matutina se infiltró por la ventana entreabierta. Consigo trajo el delicado aroma del campo lejano y, con él, la evocación de un recuerdo profundamente arraigado en su memoria: la risa cristalina de Margarita durante aquellos inolvidables viajes que solían realizar a Acámbaro en los días de Semana Santa. Tomás apretó los dientes con fuerza, una señal de su resistencia a permitirse sentir, a sumergirse de nuevo en el torbellino de emociones pasadas. Sin embargo, el silencio de su enigmático pasajero, lejos de ayudarle a mantener la compostura, actuaba como una fuerza contraria, empujándolo implacablemente a una introspección profunda. Y en ese instante preciso, sin comprender a ciencia cierta la razón, Tomás experimentó la ineludible certeza de que aquel viaje no era uno más, que algo trascendental se cocía en el aire. Percibió que ese hombre misterioso no había abordado su vehículo con la mera intención de solicitar un destino, sino que había llegado para revelarle uno que él mismo, en su deriva vital, había relegado al olvido. El motor del vetusto Tsuru zumbaba con una suavidad casi imperceptible, como si, consciente de la solemnidad del momento, supiera que no debía interferir en la profunda quietud que se había instalado en el habitáculo. Tomás, con la mirada fija en el sendero que se extendía ante él, se esforzaba por evitar el contacto visual con el espejo retrovisor, a pesar de que la presencia de su singular pasajero se percibía cada vez más próxima, más densa, impregnando el espacio con una carga inexplicable. El hombre, que afirmaba responder al nombre de Jesús, se mantenía en un mutismo absoluto, pero su silencio no era el común y corriente. Era un silencio que resonaba, que instaba a la reflexión profunda. Tomás carraspeó, un sonido áspero que rompió la quietud. ¿Y qué hace una persona caminando completamente sola en medio de la madrugada por la autopista?, inquirió, sin que su intención fuera sonar entrometido, sino más bien impulsado por una genuina curiosidad. Jesús sonrió levemente, sin alterar el tono sosegado de su voz. En ocasiones, el sendero se presenta sin previo aviso, y lo único que se requiere es seguirlo. Tomás frunció el entrecejo, claramente desconcertado por la enigmática respuesta. Pues yo, con el debido respeto, opino que es preferible conocer con antelación el rumbo que uno toma. De lo contrario, uno se extravía con suma facilidad. La réplica del pasajero lo tomó por sorpresa. «¿Y tú, Tomás, sabes realmente hacia dónde te diriges?» Él soltó una risa seca, que sonó áspera como un ladrido, desprovista de cualquier atisbo de alegría. «Al menos tengo la certeza de a dónde no deseo regresar». Jesús mantuvo su mirada fija en el paisaje que desfilaba a través de la ventana. Luego pronunció casi en un susurro, con una voz apenas audible: «No se trata de la huida, sino de la sanación interior». Algo en aquellas palabras, pronunciadas con tal ligereza, caló hondo en el ser de Tomás, picando en una herida oculta. Giró ligeramente la cabeza, solo para confirmar que Jesús permanecía allí, inmutable, con esa expresión serena, desprovista de juicios, un completo desconocido que, sin embargo, parecía leer sus pensamientos más íntimos con asombrosa precisión. «Mire, patrón, no tengo idea de quién le ha contado detalles sobre mí», advirtió Tomás con un tono de voz firme y una pizca de incomodidad. «Pero debe saber que no me agradan los juegos ni las adivinanzas. Si usted es de esas personas que poseen la facultad de leer mentes o anda inmerso en asuntos extraños, le agradecería enormemente que me lo comunicara desde este preciso instante». Jesús negó con la cabeza, manteniendo su calma inalterable. «Simplemente escucho lo que has resguardado celosamente en tu interior durante años. Eso es todo». Tomás apretó el volante con una fuerza tal que sus nudillos blanquearon.
Una sensación cálida y densa comenzó a ascender desde su estómago, una mezcla inquietante de temor y profunda incomodidad. Nadie, absolutamente nadie, conocía la magnitud de la carga que él arrastraba consigo. Nadie tenía por qué saberlo. No comprendo a qué se refiere, balbuceó, intentando disimular su agitación. Tu esposa se llamaba Margarita. Le gustaban los girasoles con una pasión particular. Falleció mientras preparaba chiles rellenos con queso panela, su receta predilecta. Tenías que haber estado allí en ese momento, pero no llegaste a tiempo. Eso te causa un dolor inmensurable, mucho más que cualquier otra cosa. No por el hecho en sí, sino por la devastadora certeza de que ella te aguardaba con ansias. Tomás, dominado por una mezcla de shock y pavor, pisó el freno con una fuerza desmedida. El vehículo se detuvo abruptamente a un costado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad del asfalto. Su respiración se volvió agitada y errática. Sus manos, sin control, comenzaron a temblar convulsivamente. Recuerda que para más historias que toquen el alma, puedes suscribirte a tiempo. CON Jesús. ¿Quién es usted?, articuló Tomás con voz quebrada, la desesperación tiñendo cada sílaba. ¿Cómo sabe todo eso? Jesús lo miró directamente a los ojos, su imagen reflejada en el espejo retrovisor. Sus palabras, pronunciadas con una simplicidad pasmosa, resonaron con una fuerza inusitada. Estoy aquí para que dejes de cargar esa soledad insoportable. El taxista, sin dudar un instante, descendió del automóvil, abrió la puerta trasera y se apoyó pesadamente contra el capó del vehículo. El frío de la madrugada lo golpeó con rudeza, pero no tanto como el impacto de esas verdades irrefutables. No lograba entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Levantó la vista hacia el cielo, un manto oscuro desprovisto de estrellas, dominado únicamente por nubes sombrías que auguraban un presagio incierto. Su mente, un torbellino de confusión, daba vueltas sin cesar. Un desquiciado, un impostor, un enviado. Se resistía fervientemente a contemplar la última posibilidad. Volvió a subir al habitáculo, cerró la puerta sin emitir un solo sonido, sumido en un abismo de dudas. No sabía si continuar la marcha o si, por el contrario, debería abandonarlo allí mismo, pero una voz interior, persistente y profunda, le instaba a no marcharse, a quedarse. Encendió el motor, y el vehículo vibró suavemente, como si despertara de un prolongado letargo. Jesús no pronunció una palabra más, pero su mutismo ya no era un vacío, era una presencia palpable que envolvía a Tomás. El taxista reanudó la carretera con el corazón latiendo desbocado, sus pensamientos enmarañados como un ovillo de cables. Anhelaba racionalizarlo todo, encontrar una lógica a lo ilógico, pero existía algo más poderoso que la razón, la inquebrantable certeza de que aquel hombre no mentía. Y en esa compleja amalgama de temor, curiosidad e incipiente esperanza, comprendió que aquella conversación, por más absurda que pudiera parecerle en ese momento, apenas estaba comenzando. El silencio que se estableció entre ambos parecía un pacto tácito, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Tomás retomó la carretera con el corazón palpitando dentro del pecho, como el tambor rítmico de una fiesta patronal lejana. El viento soplaba suavemente por la ventanilla ligeramente abierta, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo la necesidad de encender la radio. Algo en su interior le susurraba que cualquier sonido artificial arruinaría la intensa solemnidad de aquel instante. Jesús, por su parte, miraba hacia el frente con una serenidad inquebrantable. ¿Sabes cuántas personas has asistido sin ser consciente de ello?, inquirió de pronto el enigmático pasajero. Tomás soltó una risa amarga, desprovista de alegría. Yo, con toda seguridad, bastantes menos de las que he decepcionado. De eso estoy convencido. No lo creas, replicó Jesús con una convicción que desconcertó al taxista. Existen vidas que tocaste profundamente con un simple gesto, a veces sin siquiera percatarte. Tomás no ofreció una respuesta.
La idea le parecía absurda. Él no era más que un simple conductor, uno entre miles, un individuo sin ninguna particularidad destacable. Jesús, ajeno a su escepticismo, continuó con su revelación. ¿Recuerdas a aquella mujer con un niño de corta edad que subió a tu vehículo en la avenida Tláhuac hace aproximadamente 5 años? El recuerdo se manifestó de golpe en la mente de Tomás, como un relámpago súbito que iluminó la oscuridad de su memoria. Una madre con los ojos enrojecidos por el llanto, aferrando a un niño en sus brazos, desesperada por alcanzar el hospital pediátrico. No poseían los recursos económicos para abonar la tarifa. Él los transportó de igual manera, sin pronunciar palabra alguna sobre el pago. Sí, admitió Tomás, su voz reducida a un murmullo. Se dirigían al hospital Federico Gómez. El infante padecía una fiebre elevada. No me pagaron, por supuesto, pero la verdad es que no era necesario. Ese niño logró sobrevivir, reveló Jesús con una calma perturbadora. En la actualidad, cursa sus estudios de secundaria y alberga el deseo de convertirse en médico. Tomás quedó completamente inmóvil por un segundo. El aire se le atascó en los pulmones, incapaz de ingresar. ¿Y cómo es que usted sabe eso?, inquirió, con la voz apenas audible. Porque lo verdaderamente importante no reside en cómo poseo esa información, sino en que tú comprendas que tus acciones, por insignificantes que te parezcan, sí tienen un significado profundo. El conductor de taxi tragó saliva con dificultad. Otros momentos, otras caras, acudieron a su memoria con una claridad asombrosa. La muchacha que, envuelta en lágrimas, había huido de su hogar y abordó su taxi en medio de un aguacero torrencial. Él la transportó hasta la residencia de una tía en Iztacalco. No profirió palabra alguna, pero le ofreció un chocolate que guardaba en la guantera. Ella le dedicó una sonrisa, un gesto que fue la única expresión de alegría que Tomás había presenciado en semanas. ¿Y ella también se salvó?, preguntó, como si no pudiera evitarlo, una necesidad ineludible de conocer la respuesta. Gracias a tu gesto, ella recuperó la confianza en la bondad de los seres humanos, respondió Jesús con la misma calma. Hoy ejerce como terapeuta. Tomás sintió un nudo opresivo en el pecho. No sabía si creer, si considerar que aquel hombre era un desquiciado con una suerte increíble, o, por el contrario, alguien de una naturaleza completamente diferente. Pero las palabras lo alcanzaban con una precisión asombrosa, como si de repente alguien le estuviera confirmando. No estás tan extraviado como creías en tu desesperación. Para seguir descubriendo relatos que transforman, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús. Jesús continuó su revelación con la misma cadencia tranquila. Has transportado a personas mayores, a individuos embriagados, a infantes, a mujeres sumidas en la tristeza, a hombres quebrantados. Les brindaste tu silencio, tu escucha atenta, tu tiempo invaluable. Quizás tú no lo denomines amor, pero, en esencia, lo fue Tomás. Dominado por una profunda emoción, soltó el volante por un segundo y se frotó los ojos con la palma de la mano. No lloraba de manera explícita, pero algo en lo más profundo de su ser se estaba resquebrajando, abriéndose, como una grieta incipiente que comenzaba a permitir el paso de la luz, disipando la oscuridad. Yo no hice gran cosa, murmuró con voz entrecortada, solamente me dedicaba a conducir mi taxi. En ocasiones, el mero hecho de estar presente es más que suficiente, replicó Jesús. Entonces, Tomás rememoró a un anciano que solía hablar consigo mismo. Lo recogió una noche en las cercanías de la estación del Metro Constitución. Lo llevó hasta un asilo sin cobrarle un solo peso. Nunca más volvió a verlo, y él falleció en paz, reveló Jesús. Te mencionó en su plegaria final. Tomás redujo la velocidad de su vehículo. La carretera se extendía desierta ante ellos, inmersa en una calma irreal. Las palabras de Jesús no eran meros datos, eran ventanas abiertas a una realidad más trascendente, a una comprensión más profunda de la existencia. Por primera vez en muchos años,
Tomás sintió que su vida, tan gris y monótona hasta entonces, había adquirido un peso, una relevancia. Entendió que su existencia, aparentemente insignificante, había sido una concatenación de actos que otros habían percibido como verdaderos milagros. No lo sabía, murmuró con voz apenas audible. Nadie me lo había dicho nunca. Jesús lo observó con una ternura infinita, su mirada cargada de una compasión profunda. Porque nadie se concede el tiempo necesario para observar lo que sembramos en las vidas de los demás. Pero tú sembraste mucho, solo que no lograste percatarte de ello. El taxista asintió lentamente, su mirada fija en el camino que se extendía ante él, sumido en sus pensamientos. Entonces, ¿por qué continúo sintiéndome tan vacío?, inquirió con una voz que denotaba una profunda confusión. Jesús respondió con su habitual calma, sus palabras resonando con una verdad innegable. Porque aún no has perdonado a quien más necesita tu perdón, a ti mismo. Tomás se quedó sin palabras. Aquellas frases lo golpearon con una fuerza mucho mayor que cualquier brusca curva en la autopista, impactando directamente en lo más profundo de su ser. Y supo, sin comprender cómo, que aquel viaje, el viaje de su propia transformación, apenas estaba dando sus primeros pasos. El automóvil continuaba su marcha inexorable bajo un firmamento que ya comenzaba a clarear tímidamente en el horizonte, anunciando el inminente amanecer. El gris opaco de la madrugada se mezclaba ya con tonos azulados y nacarados, pintando el cielo con una promesa incipiente. Tomás se mantenía en silencio absoluto, sus nudillos blanquecinos por la fuerza con la que aferraba el volante, pero su mente no residía en el asfalto que devoraba. Seguía escuchando cada una de las palabras que Jesús había pronunciado, como si resonaran incesantemente en lo más profundo de su pecho, una y otra vez, con una persistencia inquietante. Jesús interrumpió el profundo silencio que los envolvía con una suavidad extrema. Hay un lugar al que debemos dirigirnos, afirmó con una calma que descolocó a Tomás. Este lo observó a través del retrovisor, con una desconfianza palpable en su mirada. ¿Cómo que debemos?, inquirió, su voz teñida de perplejidad. Usted dijo que iría a donde yo me dirigiera, y sigo cumpliendo esa promesa, replicó Jesús con serena convicción. Solo que tú todavía no has descubierto a dónde necesitas ir realmente. El taxista soltó un bufido de exasperación. Pensó en negarse rotundamente, en abandonarlo en la primera gasolinera que encontrara y retomar el curso de su vida, o lo que quedaba de ella. Pero una parte de él, cada vez más grande y más imperiosa, se resistía con vehemencia a perder a aquel hombre tan singular. No después de todas las revelaciones que le había hecho. ¿Y hacia dónde exactamente?, preguntó, su voz ahora teñida de una resignación mezclada con una ineludible curiosidad. Tepotzotlán, respondió Jesús. Tomás parpadeó, el nombre del pueblo resonando en su mente. Conocía bien ese lugar, un sitio turístico de gran encanto, con un inconfundible aire colonial, coronado por cúpulas doradas, conventos antiguos y calles adoquinadas que exhalaban el delicioso aroma del pan recién horneado. Fue precisamente allí donde pasó uno de sus últimos fines de semana inolvidables en compañía de Margarita. Recordarlo, incluso ahora, le producía un dolor agudo y persistente. ¿Por qué justo allí?, preguntó Tomás, su voz casi un susurro. Jesús se limitó a sonreír con una expresión enigmática. Porque es ahí donde comienza el verdadero retorno. Tomás suspiró profundamente, un aliento que parecía arrastrar consigo años de cargas. Cambió de carril con una lentitud casi ritual y tomó la desviación que conducía al pueblo. No lograba comprender la razón que lo impulsaba a actuar de esa manera. Era como si sus propias manos se movieran por voluntad ajena. Sentía que conducía hacia un abismo de incertidumbre, pero al mismo tiempo hacia una posibilidad insospechada de redención. El trayecto se desarrolló en una calma inusual. Solo algunos tráileres cruzaban en sentido contrario,
sus luces rasgando la penumbra incipiente del amanecer. El día despuntaba tímidamente, y con él, un aroma inconfundible a tierra húmeda comenzaba a infiltrarse por las ventanillas, envolviendo el ambiente en una fragancia terrenal. ¿Qué espera hallar allí?, preguntó Tomás, rompiendo su propio silencio, una pregunta que brotaba más de la necesidad de llenar el vacío que de una genuina curiosidad. No se trata de encontrar algo nuevo, respondió Jesús con su voz serena, sino de percibir con otros ojos aquello que siempre ha estado presente, aunque no lo hayas visto. Eso suena a frase de un libro de autoayuda de segunda categoría, replicó Tomás con una pizca de escepticismo. Quizás, concedió Jesús, sin inmutarse, pero algunas verdades, por simples que parezcan, se comprenden con mayor profundidad cuando se experimentan plenamente, no cuando meramente se leen. La conversación flotaba en el aire, pausada pero impregnada de una profundidad inusual. Jesús no sentía la necesidad de convencer a Tomás, simplemente expresaba sus ideas. Y el taxista, a pesar de su inicial resistencia, comenzaba a escuchar con el corazón más que con los oídos. Te invitamos a sumergirte en más narrativas inspiradoras. Suscríbete a Tiempo con Jesús. Pasaron frente a un parador de carretera donde el inconfundible aroma de carnitas y quesadillas de huitlacoche se mezclaba en el aire. Tomás recordó haber detenido su vehículo allí en incontables ocasiones, siempre en compañía de Margarita. Era el único lugar donde ella se permitía comer sin la menor culpa, repitiendo siempre que la comida del alma no engorda. Jesús, observando el parador a través de la ventana, murmuró con una sutileza casi imperceptible: «Te reías con mucha frecuencia en ese lugar, ¿verdad?». Tomás tragó saliva con dificultad, su garganta de repente seca. Sí, la verdad es que era sumamente sencillo reír cuando ella estaba a mi lado. «Aún posees la capacidad de reír», replicó Jesús, sus palabras cargadas de una suave pero firme convicción. «No has olvidado cómo hacerlo. No se trata de la risa en sí», respondió Tomás, una sombra de melancolía cruzando su rostro, «sino de que ya no tengo con quién compartirla, con quién disfrutarla». Jesús lo miró con una dulzura que desarmaba, una compasión que trascendía lo meramente humano. «Quizás eso esté a punto de cambiar». Las palabras cayeron como semillas en tierra fértil, prometiendo un futuro incierto pero lleno de potencial. Tomás no ofreció una respuesta. Su interior era un torbellino de emociones, un caos de anhelos y temores. Una parte de él anhelaba fervientemente volver a sentir, a vivir, a amar con la misma intensidad de antaño. Pero otra, la más profunda y cautelosa, temía abrir esa puerta de nuevo, por miedo a que el dolor, ese monstruo implacable, lo devorara una vez más. El automóvil Tsuru finalmente se adentró en el corazón del centro de Tepotzotlán. Calles estrechas, iluminadas por el tenue resplandor de antiguos faroles, exhalaban un embriagador aroma a café recién molido y pan dulce, una fragancia que se mezclaba con la quietud de la mañana. A pesar de la temprana hora, algunos puestos ya comenzaban a levantar sus lonas, anticipando el bullicio del día. Todo el ambiente poseía una calma casi sagrada, una sensación de que el tiempo se había detenido. Tomás estacionó el vehículo sin saber con exactitud la razón de su elección. Jesús descendió primero, con un paso tranquilo y resuelto, y Tomás lo siguió sin formular pregunta alguna, impulsado por una fuerza inexplicable. Caminaron juntos bajo los portales del centro histórico, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. El taxista observó a su alrededor cada rincón, cada detalle del lugar le traía una memoria viva, un recuerdo que lo anclaba a su pasado. Cada adoquín que pisaba era un espejo de su existencia pretérita, de los momentos que lo habían forjado. Y en medio de ese entorno, tan impregnado de historia y de su propia biografía, Jesús se detuvo, giró su cuerpo hacia él, y, con una voz cargada de significado, le dijo: «Aquí no viniste a rememorar el pasado, Tomás. Aquí has llegado para perdonar.
Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una opresión repentina y abrumadora. Algo inminente estaba a punto de suceder, y su alma, con una intuición profunda, lo sabía mucho antes que su mente lógica. El aire en Tepotzotlán, en aquella luminosa mañana, poseía una fragancia embriagadora, una mezcla sublime de dulce pan recién horneado y el místico aroma del incienso. La jornada avanzaba con una lentitud sosegada, imbuida de esa peculiar quietud que solo se experimenta en los pueblos, donde el tiempo parece ceder ante la magnificencia de lo sagrado. Tomás seguía a Jesús con un paso casi automático, sin comprender del todo la razón de su persistencia. Solo sabía que le era imposible marcharse, no en ese momento, no aún. Caminaron por una calle empedrada, sus pasos resonando suavemente en el silencio matutino, hasta que llegaron frente a la imponente silueta de una iglesia ancestral. El campanario se alzaba majestuoso hacia el cielo, y sus puertas de madera, ya abiertas, invitaban a la entrada con un respeto silencioso y solemne. Tomás, en su fuero interno, no se consideraba un hombre de iglesias, no desde el día en que había sepultado a su amada Margarita. A partir de aquel trágico evento, la mera vista de un altar le provocaba una oleada de rabia incontenible. Sin embargo, esta vez, una fuerza diferente, una compulsión incomprensible, lo impulsó a cruzar el umbral del recinto. En el interior, la nave era fresca y acogedora, y el eco de cada pisada resonaba como un susurro apenas audible. No había feligreses, solo hileras de bancos vacíos, vitrales que proyectaban luces de colores sobre el piso, y una venerable imagen de la Virgen del Carmen que parecía observarlo directamente, con una mirada de profunda comprensión. Jesús se detuvo frente al altar mayor y, con un leve movimiento de cabeza, le indicó a Tomás que se acercara. «Aquí puedes expresarte, hablarle», dijo Jesús con una voz apenas audible, cargada de una extraña solemnidad. Tomás tragó saliva con dificultad, su garganta repentinamente seca. «¿Hablarle a quién?», inquirió, con la voz apenas un susurro. A ella, a Margarita, respondió el enigmático pasajero. La garganta de Tomás se cerró por completo y dio un paso hacia atrás, como si una fuerza invisible lo repeliera. «¿Está usted jugando conmigo?», preguntó, una mezcla de dolor y ofensa en su tono. «No», replicó Jesús con serena firmeza, «simplemente te invito a liberar todo aquello que nunca pronunciaste, que quedó atascado en tu interior, ¿y de qué serviría?», balbuceó Tomás, la desesperación marcando sus palabras. «Ella ya no está, ya no puede escucharme». Jesús no insistió. Simplemente tomó asiento en una de las bancas del fondo, cerró los ojos y se sumió en un silencio absoluto, como si protegiera la santidad de aquel momento. Tomás permaneció de pie, rígido como una estatua rota. Miró el altar, luego el suelo de la iglesia y finalmente sus propias manos, que temblaban visiblemente. El temblor en sus dedos no era causado por el frío, sino por un miedo profundo, un temor a lo desconocido, a lo que se estaba gestando en su interior. Se sentó lentamente en un banco en la parte trasera del templo, cerró los ojos, y el murmullo apenas perceptible del viento, que se colaba por las rendijas de las puertas, le trajo a la mente una imagen vívida. Margarita riendo, con el rostro salpicado de harina, mientras sacaba el pan recién horneado del horno. Se escuchó a sí mismo diciéndole que no tenía tiempo, que el trabajo lo urgía. Recordó la mirada triste que ella le dedicó cuando él no llegó aquella tarde. Y entonces, sin previo aviso, la primera lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento», susurró con voz entrecortada, como si en algún lugar alguien pudiera escucharlo. «Perdóname por no haber estado a tu lado, por no haberte abrazado más, por no haber sabido que aquella sería la última vez. Para seguir descubriendo relatos que transforman, te invito a suscribirte a Tiempo CON Jesús». Las palabras brotaron en desorden, entrecortadas por el llanto incontrolable. No se detuvo. Habló de su arraigado miedo,
de la culpa corrosiva que lo consumía por dentro, del silencio opresivo que lo había acompañado cada noche desde que la había perdido. Habló como nunca antes lo había hecho, liberando años de pesar acumulado. Jesús permaneció sentado en un silencio absoluto, una presencia silenciosa que parecía proteger la santidad de aquel momento íntimo. Tomás se arrodilló con dificultad, no impulsado por la fe, sino por una necesidad visceral. Su cuerpo le imploraba rendirse, entregar la pesada carga que había ocultado celosamente durante años. Abrió sus manos temblorosas, como si liberara un peso invisible que lo había oprimido. Quisiera que supieras cuánto te añoro, Margarita, y cuánto me duele profundamente no haberte expresado todo lo que debí en vida. Respiró hondo, un suspiro que pareció arrastrar consigo una eternidad. El pecho le dolía como si un nudo invisible se desatara desde lo más profundo de su ser. Entonces, una calma extraña lo envolvió, no un consuelo inmediato, sino una sensación de paz, como si su voz hubiese sido recibida en algún lugar, en alguna dimensión. Permaneció en silencio durante un largo y significativo lapso, hasta que escuchó los pasos suaves y pausados de Jesús acercándose a él. «¿Lo expresaste todo?», inquirió el enigmático pasajero. Tomás asintió sin poder pronunciar palabra alguna. «Entonces, ahora puedes iniciar un nuevo camino». El taxista se incorporó con dificultad. Sentía el rostro hinchado y los ojos ardientes, pero también una ligereza desconocida, como si algo se hubiera abierto en lo más profundo de su pecho, un espacio liberado. «¿Por qué siento que algo se ha ido de mí?», preguntó, con la voz apenas audible. «Porque soltaste lo que te mantenía atado al pasado», respondió Jesús. Tomás miró el altar por última vez, una mezcla de asombro y una incipiente paz en su mirada. «Nunca deposité mi fe en esto», murmuró, «en entablar conversaciones con los difuntos, en la práctica de la oración. No oraste en el sentido tradicional», replicó Jesús con serena certeza. «Hablaste con el corazón, y eso, en ocasiones, es un acto mucho más potente». Salieron del templo sin pronunciar palabra alguna, sumidos en la quietud de la mañana que avanzaba. Afuera, el sol ya comenzaba a acariciar los techos del pueblo con sus primeros rayos, tiñéndolos de un dorado cálido. Tomás respiró hondo, un aliento que, por primera vez en años, le supo a vida, a una existencia renovada. Y aunque no lo admitiera en voz alta, había algo inequívocamente diferente en él, algo que había comenzado a sanar en lo más profundo de su ser, un proceso que apenas iniciaba. Tomás caminaba por las calles adoquinadas de Tepotzotlán con un paso más pausado de lo habitual, casi como si flotara. Algo dentro de él se había quebrado, o quizás, de una manera más precisa, se había abierto, revelando un espacio hasta entonces desconocido. Sentía su respiración más profunda, su cuerpo más ligero, pero también una inquietud sorda y persistente, como si su alma, recién liberada de un pesado lastre, no terminara de encontrar su acomodo en este nuevo espacio de libertad. Jesús continuaba a su lado, pero esta vez se mantenía más silencioso que nunca, una presencia discreta pero constante. No daba órdenes, no guiaba el camino, simplemente acompañaba en silencio. Tomás no preguntó a dónde se dirigían, simplemente se dejó llevar por la inercia, por la ineludible necesidad de seguir. El mercado comenzaba a despertar lentamente, desplegando su vívida paleta de colores, sus aromas tentadores y el murmullo característico de la actividad incipiente. Los puestos se llenaban progresivamente de frutas frescas y relucientes, de flores de vibrantes tonalidades, de antojitos que prometían deleitar el paladar y del bullicio habitual de los comerciantes, que con afán se preparaban para el inicio de la jornada. El penetrante aroma de los tamales de rajas y el reconfortante perfume del café de olla lo golpearon de frente, despertando su apetito. Su estómago, obediente a la señal, emitió un gruñido discreto. No había ingerido alimento alguno desde la noche anterior, y la necesidad de algo caliente era apremiante.
Voy por un café, pronunció, más por la necesidad imperiosa de llenar el silencio que se había instalado entre ellos, que por una solicitud de permiso. Jesús asintió con una tenue y enigmática sonrisa. Tomás se dirigió hacia un modesto puesto de madera, adornado con coloridos papeles picados, que exhibía con orgullo una variedad de delicias matutinas. Una joven que aparentaba tener unos 20 años, con el cabello prolijamente recogido en una trenza y unos ojos grandes y vivaces, lo atendió con amabilidad y una sonrisa genuina. «¿Un cafecito bien cargado, jefe?», inquirió con una dulzura que le sorprendió. Así, como para reanimar a un alma, respondió Tomás, esbozando una media sonrisa. Ella rió suavemente y, sin más preámbulos, comenzó a preparar la bebida con destreza. Mientras esperaba, Tomás la observó con atención. Había algo en su semblante que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicar con precisión el origen de esa sensación. Para seguir descubriendo relatos que transforman, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús. En ese instante, la joven fijó su mirada directamente en él y, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, exclamó: «Usted me ayudó hace varios años». No me reconoció, ¿verdad? Tomás frunció el entrecejo, claramente desconcertado. «¿Cómo dice usted?», inquirió, su voz teñida de perplejidad. «Era una noche de lluvia intensa», continuó la joven, su voz ahora más firme. «Yo tenía 16 años y estaba llorando desconsoladamente en una esquina cercana al metro Escuadrón 201. Subí a su taxi. Usted no me hizo preguntas, simplemente me dijo que aún podía confiar en alguien». El corazón de Tomás dio un vuelco repentino. Recordaba aquella noche con una claridad asombrosa. Había sido uno de esos viajes en los que una voz interna le había dictado la necesidad de permanecer en silencio, de no inquirir. No formuló interrogantes, solo la llevó a su destino. «Me dejó en casa de mi tía», prosiguió la joven, «me entregó un chocolate y recuerdo perfectamente que me dijo: nadie merece arrastrar consigo más peso del que puede soportar». Tomás asintió lentamente, impresionado por la exactitud de sus palabras. «No imaginé que alguien se acordaría de un detalle así», murmuró, aún absorto en la revelación. «Jamás lo olvidaré», replicó ella con una convicción inquebrantable. «Ese día tomé la decisión de no regresar con la persona que me estaba haciendo tanto daño. Usted me infundió valor sin siquiera saberlo». Le extendió la taza de café humeante y le ofreció una sonrisa sincera, cargada de gratitud. «Hace unos minutos, un señor pasó por aquí y me entregó esto para usted». Le tendió un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado. Tomás lo tomó con dedos temblorosos y lo abrió despacio. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía firme y clara, que le hizo temblar. «La luz que emites regresa cuando menos lo esperas. Gracias por no haberme ignorado. No me encuentro lejos». Tomás releyó la frase varias veces, cada palabra resonando con un peso inusual. La nota carecía de firma, no contenía más información. Levantó la vista, buscando con urgencia a Jesús, pero él ya no estaba donde lo había dejado. Giró la cabeza en todas direcciones, con una desesperación creciente, pero no encontró rastro alguno de su enigmático pasajero, como si el propio mercado se lo hubiera tragado. «¿A dónde se ha ido el hombre que me acompañaba?», inquirió a la joven vendedora con una urgencia palpable. «El de la túnica blanca». Ella lo miró con perplejidad. «Pensé que venía solo, señor». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Buscó frenéticamente entre los puestos, caminó a paso rápido por los pasillos, preguntó a otros vendedores, pero nadie había visto a Jesús. Nadie recordaba haberlo visto. Parecía imposible. Un hombre con una apariencia tan singular no podía pasar desapercibido. Volvió al puesto de café y la joven lo miró con genuina preocupación en su rostro. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó, su voz teñida de inquietud. Tomás asintió con lentitud, aún sumido en la confusión. «Sí,
Solo que en ocasiones uno no logra discernir si está inmerso en un sueño o si está experimentando algo de profunda importancia. Ella sonrió con comprensión. A veces es lo mismo. Tomás contempló la nota una vez más, luego la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, como quien protege una valiosa reliquia. No lograba entender lo que estaba sucediendo, pero sí poseía una certeza inquebrantable. Aquel hombre lo conocía, lo había visto, y había mucho más por descubrir. Y ahora, más que nunca, sentía la imperiosa necesidad de encontrarlo de nuevo. Frente a él, una panadería abría sus puertas, y el inconfundible aroma a conchas recién horneadas se mezclaba dulcemente con el canto matutino de unos pájaros que se escondían entre los cables de la luz. Todo era simple, todo era perfecto en su imperfección. Tomás había regresado al mismo barrio donde su vida había comenzado, donde había tenido su taller. El mismo asfalto, las mismas fachadas gastadas por el tiempo, pero ya no era el mismo hombre. No era el mecánico frustrado, ni el padre ausente, ni el viudo silencioso y consumido por la pena. Era alguien reconstruido desde sus cimientos más profundos, transformado por palabras de sabiduría, por silencios cargados de significado, por segundas oportunidades que la vida le había ofrecido. Miró el asiento trasero del taxi, ahora vacío, pero por dentro sentía que no estaba solo, que una presencia intangible lo acompañaba. Gracias, susurró, no a nadie visible, no por simple cortesía, sino desde lo más hondo de su ser, una gratitud que brotaba de su alma. Abrió su libreta de notas. Hoy quería escribir algo diferente, algo que resumiera su experiencia. Jesús se subió a mi taxi. Caminaba descalzo, pero con pasos firmes, con una determinación inquebrantable. No sé si era él en su esencia divina o alguien enviado por una fuerza superior. No sé si vino del cielo o de una esquina cualquiera de esta ciudad, pero, de alguna manera, transformó mi vida por completo. No me habló de religiones ni de dogmas, sino de dolor, de errores cometidos y de una esperanza que parecía perdida. Me enseñó que no basta con manejar un vehículo. Hay que saber a quién transportas y por qué, con qué propósito. Hoy no poseo todas las respuestas a mis interrogantes, pero tengo una paz inmensa en mi corazón. Y mientras continúe al volante, seguiré sembrando en otros lo que él sembró en mí. Cerró el cuaderno, una sonrisa serena en su rostro. Alguien tocó suavemente la ventanilla. Una mujer con bolsas de mandado en las manos sonreía tímidamente. ¿Está libre?, preguntó. Tomás asintió con una certeza que resonaba en su voz. Siempre ella subió al taxi y le proporcionó una dirección. Él arrancó el motor y una nueva historia comenzó su curso. Así es como camina ahora Tomás, sin túnicas majestuosas, sin milagros espectaculares que deslumbren a la multitud, pero con el corazón dispuesto a escuchar, a estar presente, a sembrar una conversación a la vez, una conexión humana tras otra. Y mientras avanza entre avenidas bulliciosas, semáforos que marcan el ritmo de la ciudad y voces que le cuentan sus propias vidas, sabe que aquel pasajero enigmático aún lo acompaña, quizás no con palabras explícitas, pero sí en cada gesto de bondad, en cada elección que toma, en cada silencio lleno de una presencia que lo guía, porque algunos encuentros en la vida no son meras casualidades. Algunos encuentros tienen el poder de despertarte a una nueva realidad, y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás posible. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida justo en el momento en que más lo necesitabas, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que lo más profundo del alma no siempre se expresa a gritos. A veces solo se susurra en el asiento trasero de un taxi. Para seguir conmoviéndote con historias que inspiran, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Te aseguro que también transformará tu día. Nos vemos en la próxima historia de tiempo. CON Jesús.